Si j'avais dit la vérité et mis ma vraie photo sur Facebook, Alex m'aurait pas accepté comme ami. En tout cas, il n'aurait pas eu envie de lier intimement connaissance avec une femme comme moi. Ah. Une femme comme moi. Ah oui, une femme aux paupières un peu lourdes et au teint qui se fane. C'est important pour vous qu'on vous trouve belle, qu'on vous trouve jeune, non? Non, c'est un plaisir auquel j'ai jamais voulu renoncer. J'aime qu'on me regarde, qu'on me trouve jolie. Non, pas vous. Bienvenidos a Cine Aparte, gracias por darle otra vez clic al enlace. Hace meses, bueno, semanas, leí un muy buen libro sobre cómo las plataformas de redes sociales están diseñadas para incidir y moldear el comportamiento de los usuarios. El título es 10 razones para borrar tus redes sociales de inmediato. Está publicado en español por la editorial Taurus y su autor es Jaron Lanier, que no es cualquier persona en relación a este tema. Lanier es uno de los pioneros de Silicon Valley, es uno de los fundadores de la tecnología de realidad virtual y es justo desde este involucramiento que ha escrito textos y libros de filosofía de las ciencias de la computación, es decir, sobre la relación entre tecnología virtual y humanos y las muchas consideraciones éticas alrededor de esta relación. Menciono este libro porque obviamente se los recomiendo y también porque Lanier en él comienza su argumentación comparando las plataformas de redes sociales con jaulas a las que uno entra voluntariamente, y esta es justo la noción al centro de la película que quiero comentar hoy, titulada No soy quien crees, del director francés Safi Nebou. La comparación entre redes sociales y jaulas que hace Lanier es inquietante porque solemos pensar en ellas, en las redes sociales, como dimensiones en donde es casi posible liberarse de las restricciones o de los límites que nos impone la existencia física. Es decir, no son jaulas, no las concebimos como jaulas, sino como todo lo contrario. Pero este autor, sin embargo, sostiene que las redes sociales nos convierten en algo equivalente a animales de laboratorio, que como ustedes saben están enjaulados, animales sobre los cuales se hacen experimentos para hacernos actuar de tal o de cual manera. La forma en que la película ilustra la idea de encarcelamiento es ligeramente distinta, pero tiene en común con el libro de Lanier, que al final lo que provoca es una reflexión filosófica sobre la identidad y sobre cómo las llamadas herramientas virtuales, que no son tanto, nos utilizan más bien ellas a nosotros, sobre cómo estas herramientas alteran nuestra percepción de nosotros mismos y cómo esto a la vez incide en la idea que tenemos de quiénes somos en el mundo real. Más aún, hay un vínculo más concreto entre la película y el libro, y es que ambos sugieren que las redes sociales tienen la capacidad de generar clones, o bueno, más bien alter egos perversos de los usuarios, y que estos alter egos terminan a veces actuando en contra de los propios usuarios. Por supuesto que la literatura y el cine han abordado el tema de la tecnología virtual como una cárcel de espejos, pero sobre todo desde la ciencia ficción. Creo que el ejemplo más conocido es Matrix, de las entonces hermanos Wachowski. También está la película Días Extraños de Catherine Bigelow. Y sin embargo, repito, ellas lo hacen desde la ciencia ficción. Lo que me parece atractivo de No soy quien crees es que expone esta noción de jaulas o de cárceles invisibles en un plano mucho más cotidiano. No es una película perfecta, y más adelante diré por qué no me parece perfecta, o ni siquiera la mejor del año, ni nada por el estilo, pero me parece muy interesante porque cumple perfectamente con el propósito de hablar de las implicaciones éticas, psicológicas y emocionales, es decir, filosóficas, de vivir una vida virtual. No es tanto una película sobre tecnología, sino es una película que orilla estas reflexiones. Lo que sí diré de una vez es que creo que la razón principal por la que creo que esta película funciona también es por el trabajo de Juliette Binoche en el papel protagonista. Creo que Binoche es una actriz que, a diferencia de otras actrices consumadas, como podrían ser Meryl Streep, Binoche no se permite caer en vicios de actuación y casi siempre sus papeles son convincentes. Ahora, decía que uno de los puntos que exponen tanto Lanier como esta película es que los usuarios de redes sociales a veces generan, sin darse cuenta, duplicados que nacen de vacíos emocionales, de inseguridades, de insatisfacción y de miedos. Por ejemplo, del miedo de ser invisibles o de ser intrascendentes, entre comillas, en el mundo real. Y este es precisamente el miedo que se apodera de la protagonista, interpretada por Binoche, una mujer de 50 y tantos años llamada Claire, profesora universitaria, madre de 2 adolescentes y divorciada de un hombre
que la dejó por una mujer mucho más joven que ella. Desde la primera secuencia, la película deja claro que el problema de Claire no son sus consecuencias objetivas, es decir, esto objetivamente no representaría un problema, sino la forma en que procesó, o más bien no procesó, el dolor de su divorcio, y también el hecho de que sostiene la creencia de que una mujer de su edad no podría ser atractiva en el mundo real. Es una creencia, por supuesto, no es una sentencia grabada en piedra, pero hay que reconocer que hay un contexto cultural que favorece esta creencia, y por supuesto la película también comenta eso. En el caso de Claire, como ya dije, esta creencia está reforzada por el hecho de que fue reemplazada por una mujer a quien ella le dobla la edad. Para establecer que Claire está atrapada en un problema mayor, no solo en una circunstancia, la primera secuencia la muestra conversando con una terapeuta. Ella le cuenta que creó un perfil falso en Facebook, a través del cual entró en contacto con un chico llamado Alex, mucho más joven que ella, y que con tal de no perder el contacto con Alex, Claire se presentó a sí misma como una chica de 24 años llamada Clara. Por petición de Alex, Claire sustentó su falsa identidad con fotos y con videos, y esto eventualmente dio lugar a una relación afectiva e incluso sexual entre ambos, solo a través de mensajes y solo a través de llamadas telefónicas. Ahora, esto de la intimidad afectiva e incluso sexual sonaría inverosímil de no ser porque sabemos que sucede con frecuencia, y que también es frecuente que en estas relaciones haya personas que se inventan edades y se inventan apariencias. Tan es frecuente que a esta actividad ya se le conoce con un nombre, que es el catfishing. Lo que hace particular la historia de Claire y la vuelve sobre todo una reflexión sobre la identidad y sobre el autoengaño, es que se narra desde el punto de vista y la experiencia de quien comete el catfishing, no de quien es víctima de él. Esto de quién es víctima de quién es algo que también se cuestiona durante toda la película. La relación entre Claire y Alex tiene consecuencias trágicas e inesperadas que no voy a revelar aquí, pero que hunden a la protagonista en una crisis de la cual parece no poder escapar. También esta película es un thriller psicológico, pero creo que su mejor aspecto, el más logrado, es el de mostrar a una mujer que, desde su deseo de escapar de las restricciones, y pongo entre comillas restricciones, de su edad, termina construyéndose a sí misma una jaula de invisibilidad mucho más implacable que la edad. Y esto se expresa en escenas desoladoras, que me parece que son las más potentes, en las que Claire se coloca a sí misma a 1 metro, incluso menos, de distancia de su objeto de deseo, que es Alex, y él literalmente no la ve. Está atrapada en una cárcel dentro de la cual ella es invisible. Como decía, esta no es una película perfecta, y el reparo que le pondría es que hacia el final, en el último acto, hay una enorme cantidad de giros de tuerca. Son muchos y son muy precipitados, y esto hace que no se asenten bien los comentarios sobre los planos de realidad y los planos de ficción que todo el tiempo se están empalmando. Y esto sí sucede, o sea, estos comentarios sí surgen en los 2 primeros actos, y por eso es tan notorio. Esta es una película adaptada de una novela del mismo nombre, y casi aseguraría que este problema de los giros de tuerca amontonados es un problema de la adaptación. No lo puedo asegurar porque no he leído la novela, pero justo la impresión que da el desenlace de la película es el haber comprimido mucha información, en este caso quizá muchos capítulos. Y es una pena porque, insisto, cada nueva realidad que se va revelando plantea ideas muy interesantes sobre cómo las ficciones que creamos alrededor de nosotros nos pueden salvar, como en el caso de algunos artistas, pero en este caso se pueden volver nuestras enemigas, nuestras carceleras, incluso nuestras rivales. Las personas que construimos en la ficción se pueden convertir en nuestras rivales. De hecho, una de las crueldades que narra esta película es que en algún punto de la historia Claire se siente tan amenazado, tan en desventaja con respecto a su propia creación, que es la joven Clara, que imagina a Alex en el dilema de tener que escoger entre ambas mujeres, y ella misma no se trata muy bien en esta comparación. Es una historia dentro de la historia, y casi se podría considerar un pequeño manifiesto, una pequeña disertación sobre la naturaleza de los celos, de cómo nos podemos sentir derrotados por personas imaginarias que nosotros mismos concebimos. Esto claro que no es exclusivo de la era de la simulación, pero No soy quien crees deja ver cómo en esta era de la simulación las posibilidades de masoquismo y de autodestrucción son virtualmente inagotables. Ojalá vean esta película, se las recomiendo, está en varias salas, y yo los espero aquí la siguiente semana en otra entrega de Cine Aparte. Hasta entonces.